Dos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí en nuestro segundo programa y ya estamos de manteles largos por dos razones. Primero porque, bueno, ya se acerca el nacimiento de nuestro querido Jesús, ya se acerca el cumpleaños y ya estrenamos un poquito un poquito más navideño para que esté ad hoc y nos vayamos contagiando, ¿no? Pues en nuestra casita, pues digo, nos vamos a pasar así encerraditos, no va a haber fiestas ni nada. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, vamos a estar aquí disfrutando de estas fechas, ¿no? Sí, ya no nos queda otra, hay que aprender de toda esta nueva normalidad y que seguir las reglas que tenemos ahorita. Si queremos que en un futuro se apresure todo esto y que terminemos bien. Y pasar las fechas navideñas a gusto, en familia y como se debe, ¿no? Es correcto. Y bueno, pues iniciamos con mi querido Carlos, gran bailarín. Estuvimos todos los años, siempre lo decimos en todos los programas. Mi querido Carlos, lo conozco de atrás tiempo. Y bueno, será mentira, será mentira. Y bueno, pues ahí está mi querido Carlos Ocio. También lo conozco de atrás tiempo, es el último pero no menos importante, mi querido Israel Lugo. Ahí estamos luchándole, investigándole y preparándonos cada vez para esto porque siempre hay cosas nuevas en fitness. Y bueno, la segunda razón de nuestros manteles largos es que tenemos un invitadazo. Él es coreógrafo, bailarín, obviamente, productor, director artístico, productor de espectáculos a nivel internacional, productor también de televisión, sobre todo en Canadá, residente de allá. Él lo conocemos también de atrás tiempo, de muchos años, estuvimos trabajando mucho tiempo en Cancún, nos juntamos. Hay una anécdota muy padre de que desde Querétaro nos juntamos, nos fuimos todo un grupo de Querétaro a Cancún. Nunca en Cancún trabajamos juntos hasta el final, ¿no? Ya en la tercera parte. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, honorable, Uriel Arreguín. Señor. Respetando la hermano, pásale. Ya te sirvieron un whisky, ¿verdad? Un tequila, ¿qué estás tomando, mi tequila? Tequilita. Yo soy de tequila, mezcal y... Para la digestión. Pues el mezcal es lo mejor y el tequila le sigue. Eso. Así para eso mismo. Salud. Eso, Salud a chicos. todos. Salud. Gracias por la invitación a todos. No, hombre, no, gracias a ti. Gusto tenerte aquí con nosotros. Es un placer. ¿Cómo estás, Uriel? Platícanos. Oye, ¿estás preparado para lo que vamos a convivir ahorita? O sea, vamos Yo a nací preparado. ¡Eso! Yo estoy Esa es la listo actitud. para la batalla y siempre ha sido. La actitud ante todo. Vamos, llégale. Nos conocimos en el CENADAC, en el Centro Nacional de Danza Contemporánea aquí en Querétaro, y creo que ha sido un camino súper bonito porque es un camino de más de 20 años, pues realmente conociendo, realmente conviviendo y aprendiendo pues mutuamente, ¿no? En ese sentido. Yo te quiero preguntar, Uri, ¿cómo empezaste en la danza? Pues, ¿Por qué la danza? O sea, ¿por qué no una carrera diferente? ¿Por qué no ser abogado? ¿Por qué no ser otra profesión? Lo que sea. ¿Por qué la danza? es que hice las dos. Ah, sí. Obviamente estamos en México y realmente como la danza es vista en México no se ha visto como una profesión hasta cierto punto. Entonces, el ser hombre y dedicarse al baile, pues esa es una decisión muy fuerte, es una decisión muy difícil de tomar para cualquier bailarín. Y le aplaudo a cualquier varón que se decida ser bailarín porque cuesta mucho trabajo. Y obviamente hay que estudiar todo, pero hasta cierto punto yo tuve que seguir mi línea conductora. Soy diseñador gráfico en informática. Hola, somos Hay muchas cosas que a lo mejor ustedes conocen la parte de dancista. la parte artística. Hubo un momento, obviamente yo empecé a bailar desde mucho. Empecé a bailar folclore. Mi abuelo fue una celebridad hasta cierto punto, fue un coronel que iba en la cristiana y... ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Le encantaba el folclore. Cantaba, bailaba.
bailaba, zapateaba muy bonito. Obviamente el zapateado pues viene desde nuestra familia, entonces empecé a bailar folclore desde muy chico porque dos de mis hermanos estaban en un grupo folclórico. Entonces, y el espectáculo y las faldas de colores, el zapateado, toda la armonía. ¿De cuántos hermanos? ¿De cuántos hermanos? Somos 10. 10 hermanos. ¿Tú eres el menor? El octavo. El octavo. Ok. El octavo, bueno. Y llegó un momento en el que tenía que enfrentarme a una decisión mucho más fuerte. Y era una decisión entre que había ganado un premio nacional con mi tesis en diseño gráfico e informática. Órale. Y al mismo tiempo había hecho una audición por el Colegio Nacional de Danza Contemporánea, que fue así como que por experimentar y decir, bueno, a lo mejor trato, y no sabía que la audición duraba 2 semanas. Ay, la madre, así no, Sí, y no solo para mí fue más bien enfrentarme en la decisión de para aquí o para allá. O sea, sigo en la línea en donde estoy en cuestión de mi carrera, en cuestión de lo que quería hacer. Quería estudiar comunicación y marketing, quería hacer muchas otras cosas, pero me confronté a la decisión de eso lo puedo hacer después. El cuerpo lo tengo ahorita, la salud la tengo ahorita, tengo el bienestar de y la pasión de. Entonces, lo único que hacías era danza folclórica. oh, no. ¿Qué haces más así? Ya salsero. Para empezar, antes de la audición, ya había hecho una competencia de aeróbics con Lulu Ontiveros, que pasamos a finales, y eso quiere decir que, bueno, yo ya daba clases desde ritmos latinos, estuve en toda la parte de fitness, pero también toda la parte de ritmos latinos, hacía coreografías desde los 14 años. Ya. Y en ese tiempo era fuerte, ¿eh? O sea, sí me acuerdo mucho y es que eso del fitness, en ese sentido de competencias, estaba fuerte. A mí me tocó verlo y sí estaba en auge. Pues ahí está Israelitos también, que Las fue un competencias eran unas fiestas así impresionantes. No, y te becaban, te daban apoyo. Pues, Y ahorita ya no sé cómo está el asunto, yo estoy muy desmedido de eso. En ese tiempo fue algo muy interesante, porque cuando Lulu Ontiveros, que adoro y fue una de mis mentoras, junto con Jorge Curi, que paz descanse, que es otro de los maestros con los que he trabajado, aprendí mucho de ellos. Y cuando Lulu me hizo la invitación a competir con ella, primero fui honorado y en segundo dije, ¿en qué me enseñaron? Porque era el más joven de la generación del grupo de campeones, ya habían competido ellos en aeróbics. Obviamente Lulu Ontiveros era campeona de karate y de aeróbics y de baile, y yo dije, pero este mujerón, ¿cómo puedo yo ser su pareja? ¿No? O sea, tuve que aprender muchísimo. Estamos en que, bueno, tengo que tener una carrera, no voy a poder vivir del baile, y entonces para eso, para un varón, aquí en México es muy difícil para uno decir, sí me dedico al baile, es que es una carrera, yo voy a tener un futuro con Exacto, eso. vivir de esto, exacto. Aparte de los papás, ¿no? Que en aquel Los tiempo papás, era- los hermanos, la Ajá, comunidad, los y aparte cómo te ven, o sea, bailarín, hombre, Sí. en México, entonces es difícil. Sí, es Entonces por difícil, eso exacto. aplaudo muchísimo a los varones que se dedican al baile, porque es una decisión muy difícil, pero es una decisión que viene desde la pasión. Y no sabía que en la audición tenía que ponerme un susto de y verme frente a un espejo en mallas. Pues una alguita bien paradita. No, O sea, pero No, porque tenía aparte es el cuerpo. suspensorio y la licra. Es que Pero es déjame que decir, bien. Miguel tenía cuerpazo, ¿eh? Ah, no, Cuando sí. llegó a la escuela. Digo, esa es parte diferente. Hacías Porque pesas, ella ¿no? era Hacías cuerpo pesas, ¿no? diferente. Acababa de competir con el último Ah, en el National Fitness, sí. y obviamente tenía una Sí, preparación exacto. pero fue algo muy curioso. ¿Cómo te preparaban a mí? Gimnasia olímpica, obviamente tenía un médico deportivo, tenía la preparación de físico-culturismo, teníamos gimnasia olímpica, teníamos coreografía, la nutrición, o sea, fue todo un aspecto en el que yo dije, bueno, ¿en qué momento voy a trabajar? Y pues seguí dando clases en ese tiempo y sigo dando clases porque me encanta dar clase a la gente que va empezando en el baile, porque es donde hay la necesidad. Trabajo en espectáculos con muchísimos artistas que ya son profesionales, pero veo que la necesidad es para alguien que no sabe bailar, ayudarnos a bailar. Estás compartiendo tu conocimiento, estás compartiendo, y mucha gente, esto es con mucho de egos de no te voy a enseñar nada. ¿De qué estilo das clases? ¿O das clases todavía?
de todo. De tocho, morocho, De tocho, hasta de Para- reggaetón. Claro, He visto, sí, sí. claro, o sea, el baile Es es, que es tiene que ser algo como muy integral, tiene que ser Es- integral. va más allá, porque tiene que ver con el movimiento, y tiene que ver con que la persona se mueva, que la persona mueva sus emociones. Y sobre todo hay más necesidad en las personas que no se mueven, sobre todo en la contingencia en la que estamos. Ahorita es muy importante que las personas tengan una salud, y en segunda, que tengan una comunidad y una familia, ¿no? Claro. Pero también que se diviertan, que tengan una actividad, que sean creativas, y obviamente el cuerpo movimiento. Yo siento que hasta cierto punto la danza ha sido menospreciada y no debe. ¿En México o en todo el mundo? En todo el mundo. Tú que estás en todo el mundo. En todo el mundo. Sí. Es cuestión, bueno, hay países en los que aprecian más el arte, porque obviamente invierten más en eso, ¿no? Sí, O sea, porque sí, no es sí. un hobby. De hecho, digo, no estás viviendo ahorita en México. Sí, Vivo ¿por qué en Canadá? ¿Por qué te fuiste a Canadá? Sí, Canadá fue un sueño. Y siempre fue un sueño, y para empezar, antes de irme a Canadá, yo había tenido mis transiciones, ¿no? En Cancún, pero obviamente con ustedes, que fue una experiencia muy bonita. Padre, Cancún, sin conocer muchas personas y sin conocer el estilo de trabajo, y aprendes. Yo me acuerdo que fui por ti a la central. Claro. Y ya me estaban esperando después de Fui por 24 él, horas de fui por viaje. él. Llego y me Tomás, dices, con Tomás, sí. ¿quieres hacer audición? Sí. Sí. Sí, sí. Y yo digo, ok, hago audición, pero acababa de terminar el bachillerato y estaba becado y había, que no lo sabía, tenía muchos planes para mí. En los que yo no estaba considerado porque no sabía. Y en cuestión de, yo tomo la decisión de tomar unas vacaciones y ir por primera vez a Cancún. Eran 15 días y me quedé 5 años. sí. Y para mí, más así 5 es. años. Así es. Tomar Creo decisiones. que eso pasó, perdón. Eso Sí, pasó todos. mucho con todos, ¿no, güey? O sea, yo me iba 6 meses y me quedé 6 Llevo años. 6 meses, me quedé 9 años. Claro, o sea, Cancún te atrapa. Te atrapa. Lo que nos atrapó yo creo que fue el crecimiento personal. Sí, El hecho de haber estado en Querétaro y haber aprendido, Exacto, y ya llegas con otro nivel de bailarines de todo el mundo. O sea, de todo eso el te hizo mundo. crecer bastante. Sí, Tú ya hiciste todo eso. De bailarín, coreógrafo, director, o sea, todo eso ya lo has vivido. Y eso es lo padre, o sea, que vas haciendo lo mismo, vas integrando más conocimiento a tu experiencia como tu trabajo, o sea, está padre. y es añadido conocimiento, y cuando añades conocimiento, al final de los conocimientos, Aparte creo que siempre has trascendido. Digo, yo que te conozco desde Ballet Nacional, o sea, siempre era Oriel el que trasciende y que hace diferencia realmente. Y llegaste a Cancún y fue lo mismo. Ya estuvieras en el Crown, ya estuvieras en el Impala, siempre pues, eras alguien importante. Y la gente te veía así, o sea, la gente lo ve de Oriel y ya todo el mundo, o sea, creo que... Es que aparte este güey impone, güey, o sea, desde que, cómo se siente, todo machito, güey. Pero impone aparte su altura y su porte, tiene un... Y no está tan No, mal, ¿Qué tienes contra los chaparros? No, ahí te va, güey, o sea, había cabrones que sí imponen en cuanto a presencia, o sea... Sí, Pero no es la eso es muy presencia. importante, la Eso, posición, la la posición presencia. que tienes, aunque no, Pero tiene... el porte. Sí, o sea, a lo que iba es que, por ejemplo, El yo llegaba a un porte, la lugar, güey, y seguridad. decía, chido, güey, Y ya, me voy a bailar, ya llegó el mecánico. Pero es que Uriel, si algo tiene seguridad. O sea, Eso que también. creo que eso, no sé si usted por ahí. ¿Sabes qué es de los pocos cabrones que he visto que en el escenario, con que se paren nada más, güey? Todo el mundo lo voltea a ver. Sí, por eso Pues, te igual vas a es- decir, ¿no? es- Pero pues no he hecho muchísima nada. gente diciendo Pero sí hay trabajo mucho, o que sea, hacer. sí hay mucho más fuerza en algunas personas. Pero que no te ha costado, no nada más es así. Tiene que ver mucho con la pasión. Y yo siento que si nosotros estamos reunidos en este momento es porque tenemos pasión. Así como ustedes tienen una pasión por eso, y lo que nos asimila, nos pone en conjunto, es que tenemos pasiones similares. Y es la pasión lo que me mueve. Y lo que ustedes han visto en eso es mi pasión. Oye, Y eso es lo que me pone en un escenario y me sigue poniendo en un escenario. Y Oye. no solo en el escenario, pero detrás del escenario también, porque es importante y te da. Cuando yo llegué al Colegio Nacional, bueno, tienes un buen cuerpo, lindo, pero aquí no te sirve.
porque mis músculos no estaban preparados para su técnica. Entonces, ¿Eso te dijeron? Sí. Sí, Yo tenía que hacer un desaprender para aprender. ¿No lo viste como reto? Pues, exacto, ahí entra el punto de decir, yo puedo. Le va chido. A mí, si yo no tengo retos, no me apasiono. Eso. Entonces, Eso es padre. el reto me mueve, Claro. me lleva y me Es, conquista. es ¿no? que es parte de la danza, Oscar. O sea, Orien venía de un trabajo diferente, por ejemplo, el fitness, donde te hace un trabajo diferente. El fitness y aparte, ¿Te acuerdas de tu primer trabajo como productor de un espectáculo? empezó como por accidente. Empecé a trabajar desde muy chico. A los 15 años ya daba clases de ritmos latinos a señoras. Y sigo trabajando con señoras, me encanta trabajar con señoras. De hecho, en las fiestas ahí en Senadac, era de los pocos que se paraba y la salsa y las vueltas. Así pude conquistar a la maestra Antonia Quiroz. Sí, así. Bailando Sí. una salsita con ella. Regresando a tu pregunta, a los 14 años fue de que yo fui invitado a unos 15 años, que se acostumbran muchísimo aquí, y gracias a los 15 años pude hacer carrera. ¿Por qué? Porque en los 15 años haces coreografía de todo. Sí, De de todo. lo que te piden. Exacto. Es una lanita, güey. Exacto. Con todo eso, llegué a una tableau, como una especie de repente, como si me van las palabras, acabo de llegar. No es por payaso. Estás acostumbrado a hablar en francés y en inglés. Sí. No, sí, Sí, güey, sí, exacto. esa es la verdad. No es de que se me olvide, es la falta de práctica. No, De cómo y hacer hay el algunas, español. expresiones que luego se nos olvidan. O que se me viene directamente al francés o se me viene en inglés y de repente. Pero, anyway, llegué a un plato en Cancún donde, bueno, estamos en un mercado, que es un mercado todo incluido, que hay muchos espectáculos, todo eso. Tenía la edad, tenía el cuerpo, tenía el talento. ¿A qué edad llegaste allá? A los 22, más o menos. Ya. Me quedé 5 años, entonces 19. me fui para Canadá a los 28 años. Y antes de los 30, Rapidísimo. antes de los 30 quiero hacer algo, quiero buscar la forma de cómo hacer. Entonces, en ese momento, tenía un ángel guardián que siempre ha estado ahí conmigo y ha sido mi compañera desde el principio, Elian Anguiano, que la adoro. Elian, Estuvo aquí ¿Qué es de- hace unos días. sí, Creo que sí. y la Sí, conocí la vimos. desde hace más de 20 años, o sea, hemos bailado juntos desde toda la vida. Chingona esa. Anyway, en Cancún estaba con ustedes, estaba trabajando muy bien, estaba con David Suárez, pero también estaba con Verónica también en su compañía y también con su compañía. Y cada compañía tenía como 5 shows Familiota ya. y no sé, cada show tiene como 15 coreografías, entonces no sé cuántas coreografías trabajaba por semana. No, es que eso, la memoria, cañón. Y este fue el No, porque tenían diferentes estilos, güey. O sea, el caribeño, Claro. el de gala. Pues sí, pero independientemente de eso, no. aprende 35 No, programas. por eso, no, y eso era todo. O sea, quien bailarín que esté en un buen grupo allá, se tiene que manejar con diferentes estilos y diferentes shows y aprendérselos. Claro, claro. Si bien no salen todos, pues tiene que aprendérselos porque te lo piden. O sea, sí, ese es un requisito base, güey. O sea, Es como un si se deporte. te enferma uno, haz tú, güey. Órale. Y es un deporte extremo, la verdad. Así, güey. Bailas a todos los pisos, güey. Por eso. Y entre otras cosas que tú tienes que aprender, 3 coreografías en la mañana y las bailas en la noche. Y además Ese es el te estilo de- rompías la madre ahí bailando. Sí, güey. O sea, pero esa es la pasión. Exacto. Y es lo que me hizo aprender, lo que me hizo crecer, y llegué a un momento en el que dije, en Cancún, ¿qué más puedo hacer? O sea, puedo tener mi propia compañía y darle servicio. Bueno, ya lo estoy haciendo. Y después aquí que sí. No. Vamos a mejor el Pero te lo voy a preguntar un poquito más específico. O sea, tú llegaste, compraste tu boleto de avión a Canadá, la que sea la línea, y dijiste, voy a Montreal específicamente. En Montreal, ¿con quién llegaste? Te lo pregunto así porque luego hay muchos bailarines que dicen, güey, es que yo quiero seguir sus pasos, ¿no? Independientemente de la persona que tenemos invitado aquí. Luego quieren conocer también específicamente cómo lo hiciste para llegar allá. Llegaste, bajaste en el avión y dijiste, ¿qué hago aquí? ¿O a dónde me dirijo? ¿Qué chingados hago? Sería muy difícil que
alguien pueda seguir los pasos de alguien, Sí, ¿no? claro. Que son sus propios pasos. Y afortunadamente yo tuve una estrella que siempre me ha ayudado y tuve el camino y la visión de hacer cosas y para mí el llegar fue el reto de llegar. Yo llegué con ella sin conocer muchas personas. Teníamos una amiga que ustedes conocen, Crisanta, y Crisanta que también tenía sus retos y su vida también allá, pero que también nos apoyó a nosotros y de hecho estuve viendo un tiempo corto en su casa y presentarse con la gente y ver dónde puedes hacer y obviamente a empezar a hacer audiciones. Entonces, que conozcan tu trabajo, tu técnica. haces audiciones, te dejas ver, Darte a conocer. darte a conocer, hacer contactos, entonces empiezas a tomar clases aquí, y que hay audiciones y escucha, y lee, y investiga, y prepárate, y continúa. Entonces, salió una audición para un show del casino que se llamaba Bombay Blue. Del Casino de Montreal. Del Casino de Montreal. Estaban buscando personas más sexuales. No tan blancas para ellos. ¿Tú eres bien blanco? Sí, pero no soy latino. Sí, exacto. Y yo soy siempre un domingo paso por todas las nacionalidades. Así que depende de lo que sea. Oye, no te intimidó antes de que siga, perdón. Es que me surgen un chingo de preguntas en base a las preguntas de la escaleta que tengo. Pero, por ejemplo, ¿no te intimidó, güey, llegar a una ciudad muy diferente a la que es Cancún? ¿Te fuiste directo? Claro, así como me intimidó ponerme mi suspensor y poner mis mallitas y verme en el espejo frente al Ballet Nacional. Todo eso intimida. Y te intimida ponerte en un escenario frente a un público. Sí intimida, pero intimidación es miedo. Y el miedo o atacas o corres. Y yo prefiero atacar. Exacto. Sí, cuestión de irme y aprender y avanzar. Entonces, claro que me intimidó porque no sabía cómo expresarme. Llego allá, hago la audición para Bombay Blue. Pues la audición muy bien, con mi poco inglés que sabía, me hacen la entrevista en inglés, hago mi propia coreografía, llego y se queda así como que, ay, ¿este de dónde salió? Porque ¿Qué hiciste de coreografía? bien curioso porque utilicé una canción de Caló. Sí, claro. Utilicé una canción de Caló, un rap, y le puse una parte contemporánea, una Esa es la parte capitana, latina. sí, vale. No recuerdo la canción, pero una de las últimas de Caló que era un rap, así muy rítmico. Busqué la forma y logré obtener la audición, que me perdí, que no sabía ni cómo manejar el metro, que de repente todavía no entiendo en el francés, estoy todo perdido. Llegué un poco tarde a la audición, disculpándome, pero llegué, me presento a la audición y todo muy bien y qué padre. Entonces sí me dicen, pues sí nos gusta mucho tu trabajo, quedaron muy emocionados y me dicen, bueno, ¿y tus papeles? Y yo, está en camino. Nada más eres como turista, ¿no? O sea, Sí. ¿Contrataste un abogado? ¿Te asociaste con alguien? Una asesora de migración. ¿Te quedaste en Canadá y ya no saliste allá por los 4 años? Ya no sé, yo no conocí en 4 años ya la residencia para tener la... Con 2 años en No, Canadá. Sí, igual. Bueno, aplicas y de repente tienes que primero, te tienen que dar primero un permiso de trabajo, que es lo más importante. Después del permiso de trabajo tienes que aplicar para ser la residencia. Entonces ya cuando aplicas para ser residente y te aceptan, porque te tienen que aceptar, son alrededor de 3 años y medio. Me aceptaron en el casino, me apuré, estamos hablando que yo llegué en septiembre, hice mi audición en octubre, tenía que tener un permiso de trabajo antes de diciembre, porque los ensayos empezaban en enero. No sé cómo fue, cómo estuvo, pero mi permiso de trabajo llegó el 24 de diciembre. Y yo te regalo, sí. Y cuando aplicas para todo eso, pues obviamente hacer tu pasaporte, vente. Oye, venías de una zona tropical, güey, como ven que es Cancún, ¿tú ibas preparado para eso? No tenía ni chamarra de invierno, o sea, no. ¿Qué te pones tú por aquí? Obviamente no estás preparado para el colchón. futuro. Un colchón. No, pero el cuerpo de ese güey colchón, porque Era colchón king size. No, pues te adaptas, ¿no? Y vas aprendiendo las formas como te puedes acomodar y asimilar a todo. ¿Ahí me pasaste hambre? ¿O has pasado hambre en general, así por buscarte la vida? Sí.
Y no quiere decir precisamente que estés mal o que estés, No, o que estés en es algún parte lado, del ¿no? proceso Es parte de- del proceso. Es Sí, parte del del proceso de crecimiento y es el parte de ello. Exacto. Es mi decisión, yo lo quiero hacer y asumo Exacto. las consecuencias, y las consecuencias es parte de ello. Y al final de cuentas es un pequeño precio a pagar por todas los Tú beneficios. dijiste hace ratito, dijiste, es el miedo, con el miedo o corres. Ujú. Esa palabra está muy, muy importante, es muy interesante lo que estás haciendo. Porque, gracias. Te vas a tatuar la frase, güey. Sí, es que está padre, güey. Ahorita porque quiero que quede en otro lugar, güey. ¿Cuántos tatuajes tienes, güey? Así, creo que son como 17. 17 tatuajes, güey. Estás cabrón, sí. Tendría que no falta. Nos vas a mostrar ahorita todo. Y para mi tamaño, No te creo. En una exclusiva, por favor, Que nos para los muestre. invitados. Que nos muestre. Oigan, ¿y qué diferencia ves allá en Canadá y aquí en México en cuestión de danza? Son dos países completamente diferentes. Y la diferencia viene en la cultura. Pros, contras. Pero tú no lo ves como algo que te diga, ¿no? Primero que nada, la danza es algo universal. Y de ahí que afuera tiene que ver cómo se maneja la danza, cómo se produce la danza, cómo se coreografía, cómo el público reacciona a la danza. Y todo eso tiene que ver ¿Cómo se apoya? con la cultura, con la educación cultural y con la sociedad. Entonces, obviamente estamos hablando que en México hay una cultura y una sociedad completamente diferente a la cultura de Canadá. Entonces no puedo comparar yo naranjas con peras, ¿no? Son completamente diferentes. Pero en cuestión de producciones, pues obviamente sí hay diferencias porque hay más, hasta cierto punto, apoyos y hay ayuda, hay nivel y hay un respeto por el arte también. Yo no digo que aquí en México no existe, sí lo hay, pero hasta cierto punto el arte, lo estamos viviendo ahorita en esta pandemia, está considerado el arte como algo no necesario, cuando al final de cuentas el arte es Es lo que mueve. lo que mueve el mundo. Exacto. Simplemente es otro tipo de cultura, porque está más apreciado, tiene una cultura. Montreal es como la Europa de Norteamérica. bueno, ahorita que ya hablamos de danza, que ya contaste lo que has hecho, tú, a tu experiencia, a lo que has vivido, a lo que has hecho en cuanto a la danza de diferentes modalidades, ritmos, técnicas, cosas así, ¿cómo ves la danza tú ahorita en cuanto a mejorar? ¿O qué cambiarías tú de lo que tú has vivido en la danza? Primero tiene que ver con la cultura y la sociedad. O sea, los estereotipos y los tabús y todo eso tiene que ver con la sociedad y la cultura. Estamos hablando, si es en México, obviamente todavía hay mucho tabú y todavía hay muchos estereotipos. Entonces es difícil, ¿no? En otros países no lo es tanto. Tiene que ver con esa. Lo que cambiaría es cómo la danza es percibida en cuestión de la sociedad. Lo que me gustaría cambiar es que la danza sea más apreciada, no verbal, y eso es lo más importante, y eso no se tiene que minimizar porque es 80% comunicación no verbal y existe, y nos comunicamos con el cuerpo. Los perros son expertos en comunicación no verbal porque no entienden los idiomas, pero entienden tu movimiento corporal. Y nosotros mismos entendimos el movimiento corporal. Primero, el cuerpo no sabe mentir. No lo sabe. Tienes 3 segundos para capturar la atención de alguien, sobre todo ahorita en redes sociales, ¿no? Sí, claro. 3 segundos y te puedes decir, ya me aburrí, ya cambio, porque hay demasiado contenido en todos lados. Y no simplemente contenido de calidad, hay de todo tipo de contenido. Entonces, la atención, hay un déficit de atención, porque ya necesitamos estar haciendo esto, ¿no? Sí, exacto, eso sí, claro. Con la danza no lo puedes hacer. Pero, Aparte, ¿cuántos, la danza creo que de todas las ramas, creo que es la que más emociones genera? O sea, ¿cuántos casos no hemos visto nosotros como maestros, alumnos muy introvertidos, pues llegar a un salón de clases y, o sea, no saludar a nadie, y te hace la danza completamente, te transforma? O sea, el chavo lo hace tener una seguridad, pero bien cañona, güey. entre muchos, el arte transforma. Punto. Pero no es lo mismo No. que tú
sentirlo y transformarte, o sea, y bailarlo. Claro. ¿Entiendes? Porque es diferente. Porque lo vemos desde bailar, nuestro lado, punto de hacerlo. vista bailarines. Pero si yo lo veo desde otro punto artístico también, lo que es importante en lo que dices es que es un ser humano atrás de la danza. Fíjate que en la escuela me tocaron muchos casos de chavos que realmente llegaban y no hablaban, o sea, precisamente lo que te decía hace rato, no hablaban con nadie. O sea, llegaban mudos, o sea, llegaban con una inseguridad, o sea, súper cañona. Y bueno, como maestro, pues te vas tomando un poquito de experiencia. Cada caso es diferente, güey, o sea, no puedes Claro. tocar, o sea, Claro, igual sí. con cada persona. Claro. Y le tratas de buscar la forma, ¿no? Pero realmente, o sea, la danza es lo que te da eso, ¿no? O sea, te da esa libertad. Pues estábamos platicando en el programa pasado de que, curiosamente, a los tres, pues nos daba pena bailar, güey. Entonces, cuando empezamos a hacer todo esto, Pero o sea, ¿por qué nos dio nos una daba pena? seguridad. ¿Por qué nos daba No, porque pena? no lo sabíamos. Y no lo sabíamos porque no habíamos tenido la educación de... Eso. Un niño no nace con miedos, no tiene miedos. Se va Un niño no tiene pena. Les vas Son, creando son, los miedos. son generados, son creados, son inculcados. Un niño no nace con racismo, Claro. un niño no nace con esas ideologías, son inculcadas, son aprendidas. Entonces ahí es donde eso quiere decir que yo me comunico con ustedes con señas y que nos entendemos, que de repente ciertas posturas, si estoy así, ya sabemos Con que la persona está energía. triste, o si vemos una persona que es así, ya lo conocemos porque lo estudiamos. Entonces el bailarín trabaja eso. ¿Cómo puedo ser así? ¿Cómo puedo estar así? Cada posición corporal que te lleva, cada lenguaje, cada diseño de tu cuerpo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo Sí, se es puede una comunicar? magia padrísima. Y todo eso embona entre otras cosas, porque tiene que ver ¿con qué? Con el inconsciente que es consciente. Entonces, el cuerpo es inconsciente y el bailarín lo hace consciente. ¿Por qué? Porque se prepara para hacer un switch y decir, boom, me transformé. Y eso es lo que es padre de un ser humano que puede trascender a eso. Los actores lo hacen, los bailarines son actores también. Un cantante que lo hace. Entonces, el arte te hace trascender. Pero de todas las artes, yo siento, en mi opinión, humilde opinión, la danza es la más cercana de la vida. Porque es movimiento constante. Y cambia todo el tiempo. De acuerdo a quien la vaya. Y de acuerdo a quien la recibe y la ve. Y te da esa libertad, ¿no? De en un momento, no sé, Es hacer una danza comunicación. de amor. ¿no? Oye, cuando te comunicas y que puedes tocar y sentir Sí, a la otra persona sin expresarte, estamos hablando que en todas las comunicaciones, independientemente de que hablamos de la danza o no, 80% es comunicación no verbal. Oye, qué interesante todo esto. ¿Algún momento que no te haya gustado, güey, la danza? O lo que haces, güey? O sea, la producción, la dirección, que no te haya gustado, güey. Pues sí hay muchas cosas que no nos gustan. De repente, cuando tienes como intérprete que bailar una coreografía que es de otro coreógrafo, tenemos juicios, ¿no? Y los creamos porque ya sabemos, es que eso no me gusta. Ok. Porque lo hacemos hasta con la comida. Yo como, esto me gusta. Y me ha pasado que, por ejemplo, llego a Canadá y tengo que bailar un show latino y el coreógrafo no es latino y no tiene tanto conocimiento con shows latinos y de repente te pide hacer ciertas cosas así como que se siente raro en mi cuerpo. Sí, claro. Así como que es que no estoy acostumbrado No es a moverme. natural, no es un movimiento natural. No para es ti. natural para mí Ajá. y obviamente no es confortable. Y eso no te gusta, ¿por qué? Porque te saca de tu zona de confort. Eso. Y sacarte de tu zona de confort es la parte la más inconfortable. Sí. La danza es eso todo el tiempo. Y eso es algo que me encanta. Sí. O sea, yo vivo fuera de mi zona de confort. Porque la zona de confort es letal. No, es lo peor. Y Es más- lo peor que puede pasar. Entonces, la danza no puedes estar en una zona de confort. Tienes que estar inconfortable todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque hacer una pirueta no es confortable. Hacer un split duele. O sea,
ponerte en las puntas en ballet duele. Sí. Entonces, hay muchas cosas que no me gustan de la danza, pero que son parte de un proceso de crecimiento. Porque hay otras cosas que me fascinan y es un pequeñito precio por todo lo que puedes hacer. Porque al final de cuentas yo no cambiaré las experiencias que he tenido en el escenario por el inconfort de que hoy me duele un poquito. Porque nunca terminas de aprender de ti mismo y nunca terminas de aprender de tu cuerpo. Y aparte del cuerpo, tiene caducidad. Sí, totalmente. Tiene caducidad. O sea, yo no tengo la misma capacidad de bailar ahorita que tenía cuando 20 años, aunque tenga más experiencia en estos momentos. Ahorita tocaste un punto que es muy importante, es de la vida de un bailarín. Yo te puedo preguntar del área fitness, Tengo el privilegio de trabajar con el Club Sportif EMA desde hace 15 años y creé un programa de danza fitness para ellos, antes que Zumba. Lo convertimos en cardio dance, hicimos DVDs que se convirtió en bestseller en Canadá, en cuestión de fitness dance. Órale, qué chido. Y para mí tiene que ver con ese de entrenar a alguien que ya es adulto, que tiene su cultura, que tiene sus prejuicios, que tiene muchas cosas, a enseñarlo a bailar, a enseñarlo a entrenarse. De que no solo vas a bailar y te vas a divertir porque no es una fiesta, no. Tienes que seguir una estructura de clase, tienes que seguir ciertos pasos, pero lo que tiene la gente que aprende, porque no solo es un bailarín. A mí lo que me interesa es cualquier ser humano tiene que saber cómo prepararse. Primero, bailar es una expresión, es de comunicación y tiene que aprender a comunicar con su cuerpo. Y en segunda, pues ese cuerpo tiene que estar sano, tiene que estar bien preparado. Entonces mucha gente de repente, yo solo quiero bailar. ¿Te estiraste hoy? Exacto. El entrenamiento de un cuerpo es muy importante. Hay mucha gente que se va al gimnasio y solo quiere hacer músculo. ¿Qué pasa con el músculo cuando haces una contracción? Pues los rangos de movimientos del músculo se quedan. ¿Y qué pasa cuando haces una contracción excéntrica? Exacto. Ahí Que es como los bailarines trabajamos. Porque los bailarines, yo no hago esto, yo hago lo contrario. esto. Y sigue siendo una contracción en extensión. Exacto. Porque lo que yo tengo que hacer es tocar el público. Tengo gente en mi clase que han hecho los splits después de los 50. ¿Tú sientes que la danza está cambiando? Claro. Y sigue evolucionando. ¿Y por qué la danza está cambiando? Porque tenemos redes sociales. ¿Pero para bien o para mal? No sabemos si es para bien o no sabemos si es para mal, porque sigue evolucionando. Tu punto de vista. Digo, bueno, te explico un poquito. Ahorita, lo que más acapara a la gente, por ejemplo, en nuestro caso, que es danza comercial, en algunos casos, pues es la danza urbana. Y ahorita es un boom, ¿no? En redes sociales, en los mejores grupos ¿Por qué? están ahí. Porque gana la popularidad con los artistas si tienes íconos, antes era toda una experiencia ir al teatro, porque es la experiencia. Ir al teatro, vas a la ópera y ves así. Después fue la experiencia de ir al cine. Son las experiencias lo que cambia a la gente. Y la gente sigue cambiando. Y ahorita la experiencia es de ver un video de YouTube que te digas, wow, el video está súper editado, tienen un chingo. ¿Sabes qué pasa? Ya no necesitas, tristemente, y bueno, no sé si tristemente, porque tal vez viene el cambio ahí. Por ejemplo, antes nosotros necesitamos estirarnos pues 1000 horas, ¿no? O sea, porque nuestro tipo de danza, la danza que se manejaba era diferente. Ahorita la danza que se está usando, no generalizo porque es otro tipo de danza más comercial, no se requiere tanto calentamiento. ¿Crees? Así se hace. Así lo venden. Así es como así lo están vendiendo. la ausencia de ahí. Pero aparte, ¿sabes qué? Yo creo que no es tan necesario un calentamiento como el que antes hacíamos, porque son otro tipo de movimientos. Eso ahorita que estás diciendo también pasa mucho en el fitness. Que están subiendo sus videos de YouTube
tienen el video y ya la gente ya no quiere un gimnasio porque sea, pues lo veo aquí. Pero algo que es muy importante es el origen del por qué sale ese ejercicio. Exacto, y la técnica, eso es bien importante. ejecución, Nosotros lo sabemos en la danza porque de repente, no, eso lo aprendí en el Colegio Nacional y gracias a Dios aprendí en Graham. ¿Por qué? Porque estudiaron ellos una técnica que es una técnica que forma bailarines, que en esta técnica un dedito hace mucha diferencia. Porque de repente sientes, era eso. Es conocer tu cuerpo, decir, tenía que haber hecho esto para sentir esto. Y eso no lo puedes hacer solo. Eso. No, me duele aquí, me duele aquí, me duele. No, Pues yo compré ese pinche dedo, güey. con tres. ¿Para qué la Todo completo. Sí. Sí, la conversación es bien artística. Ya te sonrió, güey. Una persona no puede ser simplemente autodidacta. Ese es el problema. Sí, exacto. Eso es muy Ese es importante. Eso ok, es muy sí. importante. ¿Cuáles fueron los 3 maestros que más te han marcado? O sea, que tienes un cariño especial y que digas, ay, estos, soy Uriel Larín, obviamente lo principal es por ti, pero siempre hay como personas que nos acompañan y nos ayudan, ¿no? Wow. No quiero... Yo sé que hay muchísimos. Sí, y no quiero... Dime 3. Y no quiero minimizar las personas porque Sí, en cada categoría, en cada movimiento, En cada momento en de cada la vida, momento, en cada etapa. O sea, hay No, sí, momentos claro. que agradeces, ¿no? Y Para empezar, si estamos hablando de danza folclórica, yo podría decir que la maestra Chelo López, bendiciones, que fue una maestra súper generosa, que creamos un grupo de folclórico con gente que simplemente se dedicó a la pasión de, y hasta teníamos ropa usada para poder comprar para nuestros vestuarios. O sea, poder hacer en eso. Y nosotros, si estamos hablando del colegio de danza contemporánea, ahí podría decir que tuve muchos mentores, incluyendo Guillermo Navarro, incluyendo Orlando Shecker, incluyendo muchas personas, pero yo siento que una persona que me marcó fue Jaime Blanc, porque me marcó, porque era muy duro en muchos aspectos, pero yo no lo vi como si fuera duro, fue una persona que vio algo en mí que yo no veía. Quiso sacar la garra que necesitabas para trabajar. Independientemente de lo que haya visto, o si le haya gustado lo que no importa, o sea, que creí en ti. vio algo en mí que yo no vi. Es eso. Y si estamos hablando en Canadá, bueno, en Canadá podría decir el show de televisión, que fue un show de televisión que se llama Le Match des Étoiles, que es como, ¿cómo se podría traducir? Es como el reto de las estrellas, ¿no? El reto de las estrellas, porque era un show de televisión donde tenías Dancing with the Stars. Apenas llegué a Canadá hace un año, no hablo el idioma, el show tiene que ser televisado nacional y es en francés, no hablo francés. Entonces es un requerimiento y es un show de televisión, ¿no? O sea, hago todo el proceso, todo está muy bien, imagen todo bien, coreografía todo bien, pero no hablo francés. Tengo que hablar francés. Pues tengo una productora que ahí está y se comunica conmigo en inglés y la productora dice, il faut parler français. Me volteo y me dirijo a mis primeras palabras en francés, no sé cómo me salieron de la cabeza, porque lo empecé a comprender en ese momento y dije, lo voy a aprender. Yes. ¿Ganaste en ese programa? ¡Claro! Ahí hemos Claro, no se aplaude, se ofende varias veces. ¿Cómo te inspiras para hacer una producción? ¿Qué te inspira? Yo hace rato nos contaste que fumabas mota, pero después... Bueno. Es cierto, no. A ver, ¿cómo primero te inspiras? cuando me mandaron las preguntitas, No venía esa, güey. no, hay una expresión que no entendí. Moneda. De monedas. ¿Qué es eso? No, pero Es Pero es una pendejada. es una pendejada. Es estúpido. ¿Cómo te inspira? Bueno. Borramos eso. Porque para empezar, la inspiración viene de dos lados, ¿no? La inspiración te puede llegar en cualquier momento. Si estamos hablando de la danza, para mí la inspiración viene con la preparación. O sea, si
voy a tomar una coreografía, si voy a hacer una coreografía de Bollywood, primero que nada tengo que respetar la cultura. Quiere decir, tengo que estudiar, tengo que prepararme y y más estudio, más me preparo, más me inspiro. ¿Cómo estudias? ¿Qué estudias? Leo Lees. la danza, veo la danza, escucho la danza, tomo clases, me preparo. Y más me preparo, más me inspiro. Y si dices, ok, sí me moneo, sí. ¿Por qué? Porque soy un yonki de conocimiento. Okay. He sido afortunado también en este aspecto. Tengo atletas que representan a Canadá en gimnasia olímpica. Y yo les doy clases de dirección artística. Y de darle clases de dirección artística quiere decir preparar a una niña de 10 años, que es una niña de 10 años a que compite y represente Canadá y hablar de cosas de adultos y hablar cómo puedo yo inspirar a un atleta, a un actor o a una cantante, porque trabajo con niños, a inspirarlos a que hagan suerte. Porque aparte son niñas, ¿no? También luego te toca, digo, con cantantes que han tocado más mayores, más. No te he visto con niñas, por ejemplo. Con niñas te he visto con lo de la gimnasia olímpica, ¿no? Pues obviamente cambias tu metodología, ¿no? De enseñanza, ¿no? Es muy diferente la captación del canal de aprendizaje de una niña de 10 años a 14 a otro. Estamos hablando que son pequeños adultos. Okay. Porque en la gimnasia olímpica tienen un régimen completamente diferente y empiezan a entrenarse desde los 3 años. Son pequeños adultos y en el momento que están ahí ya están dispuestos a hacer lo que... Con la disciplina, ¿no? Pero para mí siguen siendo niñas, entonces hay que divertirlas, hay que entretenerlas, hay que estimularlas. Eso es bien importante, lo que acabas de decir es bien importante porque la gente ahorita se enfoca en mucha gente. Yo soy el entrenador, tengo que ser ella famosa. ¿Por qué? Porque si ella es famosa, yo voy a ser famoso. O sea, su mentalidad es de, si ella le va bien, a mí me va muy bien. Pero ¿sabes qué? Yo lo he visto aquí en México mucho, de que no cambian su metodología ni su forma de ser, güey. O sea, vienen muy buenos maestros, a lo mejor ganó en su época de oro del entrenador, chingo de premios y todo, y da clases en otros lados, y es el mismo cuando le da a niños, que cuando le da a adultos, que cuando le da a gente que no es bailarines, a cuando le da a gente que... Entonces ahí es cuando veo que chocan mucho, güey. Esto es profesional, también mucho tiene que ver, y te lo platico en el aspecto de, yo también empecé a competir en lo de gimnasia aeróbica, que era de lo que tú hacías. Cuando tú empezaste estaba la NACH, después empezó la FI, pero haz de cuenta que en Querétaro el apoyo era bien mínimo en ese aspecto de lo único que te voy a dar es tu uniforme de representativo de Querétaro y te pago lo que tienes suerte. Para tu pregunta en cuestión de trabajar con niños y de trabajar con cantantes o con actores, trabajo con actores, trabajo con cantantes, trabajo con bailarines, trabajo con atletas. Son seres humanos. Es la prioridad. Son seres humanos y tienen las mismas emociones, entonces hay que manejarlos como seres humanos. Y al final de cuentas, cuando trabajas en cuestión de artes, todas las artes hablan de lo mismo. Claro, a que crezca. Y yo como coreógrafo, ¿qué quiero hacer? Que mi bailarín baile bien. Sí. Y si soy director artístico, que el arte que están haciendo ellos, dirigirlo bien. Si soy productor, que la producción salga bien, porque no depende de mí, depende de ellos. Entonces, mi trabajo es para ellos. Yo estoy trabajando para ellos, no para mí. Y esa entrega de trabajo, eso yo creo que esa entrega que haces, o que hacen ustedes como coreógrafos, la gente lo percibe, la gente, los alumnos se dan cuenta, la gente lo asimila todo. Y sí relaciona, claro, el bailón poca madre es buenísimo, pero se enfocan en la persona que hizo que llegaran ahí. Son muy pocos los que lo vemos atrás de cámaras, ¿no? Digamos así. A la gente que es un director de un cine o un productor, güey, o sea, nos quedamos en los créditos al final de la película, güey, no manches, es este güey. Pero imagínate,
un buen ejemplo. Y difícilmente en un espectáculo ves eso, ¿no? A menos que te den tu tríptico, tu folletito, que sea jugar. Guillermina Bravo, Ajá. la ves al final del espectáculo cuando llega a dar el agradecimiento en ese momento, dice, oh, bravo, ya fue la directora. Eso Sí, sí pasa, ¿no? Pero como dices, en una película, nada hubiera pasado si un director de la película no hubiera estado ahí para dirigir a los actores. Oye, Uri, última pregunta de parte mía. ¿Qué te falta por hacer? ¿Tienes algún sueño en especial? ¿Algo que te gustaría decir? Mi sueño sería esto. Bueno, para empezar, nunca me hubiera imaginado llegar a donde estoy. O sea, porque he vivido mi sueño sin haberlo soñado, ¿no? O sea, mi sueño es un sueño me ha llevado a otro. ¿Y qué me falta por hacer? Mucho. Porque me hace falta mucho por aprender todavía. Y lo sigo aprendiendo ahorita con ustedes. Y lo sigo aprendiendo con cada relación que tengo, con cada proyecto que tengo. Estoy aprendiendo muchísimo ahorita con el COVID. Claro. Estoy invirtiendo en mi persona, que es muy importante. O sea, me hace falta mucho por hacer. ¿Te arrepientes de algo, Esa pregunta es muy dura porque el arrepentimiento no debería de existir. Porque no me arrepiento de nada. No. Porque si me arrepentiera de algo, es reprimirme a mí mismo de algo que me hizo ser quien soy. Entonces, no me arrepiento de algo. Si quisiera algo, si soñara con algo más, es tener más tiempo. Okay. Tener más tiempo de decir, o sea, si me arrepiento de algo sería de, güey, hubiera empezado antes. Lo hubiera podido haber hecho más. Estamos hablando de eso de verdad porque estamos diciendo que él empezó, creo, 15. yo empecé a los 15. 15 igual. Pero él empezó desde antes, tú también, y él también. ¿Sabes qué? Igual yo bailaba, pero ¿sabes qué? Yo bailaba con mi mamá en las fiestas. Es eso, Ya pero no ya bailaba. empezaste. Ah, bueno, sí, me gustaba. Exacto. Pero nunca tomé algo así como tú que decir, me meto al suelo. Es que donde determinas dónde empezaste. Empiezas en el momento que decides. Sí. Ahí es tu principio. Sí, ¿Qué decides qué? Que decides aceptar que te gusta, que decides aceptar que la danza es tu arte. Porque que decides yo le debo aceptar- mucho a mi mamá de estar aquí. Porque fue la que me enseñó a bailar. 6 años bailando en días con mi mamá. No, de verdad te lo juro. A mi mamá le debo todo esto. Y yo aprendí Sí, con mi te lo juro. familia. Ella te enseñó a Y yo- bailar. Ella me enseñó a bailar, Sí. sí, tenía 6 años. Y ya, ¿sabes qué pasa? Que era curioso que en las fiestas, yo me acuerdo, que era, pues que baile, a ver qué baile. Y mi mamá, pues me enseñó. O sea, mi madre. Ya, ¿no sabes qué? Que sí, era cagado porque yo bailé. Sí, es hacer el pasito típico, pero pues toda la gente, ay, sí, que baile, que El baile. chiste es el pendejo. Exacto. Ahí Pero como, sí. a ver, llévame. Pero sí, por mi mamá empezó a bailar, güey. Y se lo debo, todo lo debo. Fue mi escuela. ¿Ves? Ya habías empezado. Sí. Bueno, regresamos aquí a, ¿y por qué no ya le sirvieron acá a los invitados? Su tequilita, este está bueno. Claro. ¿Y estás bien? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Sí? Súper bien. Me la pela el diablo. Oye, no lo he conocido todavía. Pero presénteme al diablo y a lo mejor lo transformo. Y uno se sienta y aprende, güey. Claro. Oye, esta pregunta va para nosotros. Y cerramos contigo, mi querido Will. ¿Qué es lo más chistoso que les ha pasado en el escenario? Yo empiezo. ¿Alguna vez en un hotel bailando creo que estábamos los tres todavía, güey? Con tu padre, güey. Ah, no. Me tocó hacer el papel del gato malo de Mr. Aristóteles. Mis Aristóteles. Ese. Y entonces me tocaba en la escena del No secuestro. es cierto, nefasto, güey. Maccabi. Maccabi. En la escena de que secuestra al gato gordo, ¿cómo se llama? Hablo de los personajes. Bueno, A Gatusalem. Gato Salem. Yo iba pedísimo, cabrón. Entonces nada más me dijeron. ¿El personaje o tú como.? Yo iba pedo. Pedo. Así de. Ponte, disfrázate, me lo trazó nuestro coreógrafo. Y ¿qué me toca hacer, güey? Nada más entras
secuestras al gordo, que no me acuerdo quién era, uno de los animadores, con una botarga, y te lo llevan. Cámara. ¿Por dónde salgo por ahí? Había 2 piernas. Entonces, no me había contado. Había las piernas, no se metió en medio de las piernas, ¿te acuerdas? No mames. ¿Cómo lo agarras de costal, güey? Pues órale, güey. Vas, yo medio pedón, no medí el tamaño del pasillo donde tenía que salir, güey, y mocos, güey, choqué con todo, güey. Entonces los dos, güey, en el escenario bien show, cabrón. Tiré así, güey, encima del gato, del líder de los gatos, güey, así, güey. Y todavía por esa misma pierna salieron las bailarinas para el siguiente movimiento, güey. Y todos pisando los Hay una parte que sí recuerdo mucho, estaba precisamente en el carro, y me tocaba hacer pareja con Brenda, con Brendita. Entonces ya sabes que la Brenda es toda poder, ¿no? Y entonces me tocaba hacer eso, ¿no? Yo cuartita, y ella lanzó un palmón, ella se dejaba caer en mi palmón, pero lo vio tan grande, güey, que me dio una locura. No Y me mames. sacó, No mames. no, me dio una bosca. Me tumbó y salía gato, güey. O sea, te lo juro que se me fue la vista, güey. Salía gato y no mames. Y lo grabé. Pero aparte le atinó al ojo, güey, que ni tienes, cabrón. Por eso No, peor, güey. No, Tuvo que haber sido tacón de aguja, güey. no, pero sí me dolió machín, súper machín. Esa fue una. Otra fue precisamente en Cats, pero aquí en Querétaro, con mi queridísimo Ivonne. Hacía precisamente Macavity. Y estaban en la parte final donde está el carro y se le ejecuta Macavity. Y había una pirotecnia del el último chispazo que daba. O sea, no va el pendejo ahí que es. o sea, tú solo, ¿qué va a salir de aquí? ¿Esto para qué lo tienen? Oye, qué más rostro, güey. Exacto. No, pues ya al hospital. Sí estuvo grave porque ve cómo terminó, güey. La neta, o sea, sí estuvo muy grave. Y no hubo arreglo. Ya no hubo, no. A ver, esas fueron una de varias. Pero ¿Y tú, estuvo chido. Pues a mí me tocó en una competencia de lo que decías, de gimnasia aeróbica, con el lateral y así. Y el suspensorio, pero ese suspensorio, una señora los hizo. Se te salieron los huevos. Sí, güey. Es cierto, güey. Es cierto, güey. Y los hizo porque hace cuenta Oye, ¿te que. acuerdas del caramba, güey? Ah, sí. Los hizo, haz de cuenta que los hizo aparte. El suspensorio que había hecho, no lo cosió como de los lados y se cerraba por el resorte. Así como terminó él, así con su cara así se reían. ¿No lo cosió cómo? Que la parte de enfrente no la cosió, la dejó así nada más tal, hace cuenta que hace. elástico. Exacto, hace el elástico así y encima nada más montó, como que puso como cortina encima lo del suspensorio, güey. Y pues ya en las patadas, entonces de repente siento como y así, ahora sí como dicen huevos. Sí. No, ¿sabes qué pasaba? Este güey es mujer, cabrón. No, no, porque Ahí lo descubrieron. yo no podía cerrar bien por lo mismo, me quedaba así, güey. Tu humor, cabrón. Así se Aquí yo tengo una pregunta. ¿Cuál es su público? ¿Es un público familiar? No creo, ¿verdad? No, Ok, gracias. no. No, de hecho está así. No apto para niños. Ok, ya veo. Tú, mi querido Uriel. Ay, También debes de tener también unas. muchísimas. Pero Nada, sí ha habido muchas cosas muy curiosas, pero aquí podría compartir una porque tu esposa estaba presente y tu ex mujer estaba presente. Ándale. Entonces podemos hablar de que estoy con ¿Con el unas... club? Claro. Estoy trabajando en el club donde tú trabajabas, que era en Vitro. Estamos en un show familiar, porque eran familias, obviamente. Sí, claro. Estamos haciendo por la primera vez una coreografía muy bonita con Lulu, bailarina, y que a mí se me ocurre comprarle un vestuario muy bonito, yo dije, y un leotardo rojo con dorado y unas tiritas muy bonitas.
pero le dije, lo tienes que reforzar. Obviamente el Lulú no cosió su vestuario y lo reforzó. Entonces estamos haciendo en la coreografía, hago un cambre, Sí, me lo platicó, eso sí. hago un cambre con ella y había 3 cambres seguidos. Entonces hago el primer cambre, se rompen las tiritas. Y obviamente está en topless, entonces veo así y dije, no estoy seguro. Hago el segundo cambre y dije, oh, sí es eso. Y después de eso tenía que haber una cargada donde ella tenía que subir a mi espalda y la tenía que agarrar de los brazos, ¿no? Obviamente está en mi espalda, si la tengo agarrada de los brazos y las tiritas se ven desprendidas hasta abajo. Entonces estamos en un club que es familiar, que toda la familia está ahí y que suba la bailarina está encima de mis hombros y yo estoy girando y yo dije, ¿qué está pasando allá arriba? Porque la gente está... Estaba aplaudiendo, ¿verdad? Estaban aventando monedas. Sobre todo los papás estaban muy emocionados. Y mira a las señoras, señoras... oye, dijiste, no mames, ni chingón, güey. Y mira a las señoras tapando los ojos de los niños y así. Y entre encabronadas por el marido. El papá si no hubiera sido... Y así como que sigo la coreografía o qué hago. Y pues yo tengo a la galería que está sonriendo porque no le queda de otra, porque tiene las manos atorradas, no se puede ni tapar. Yo Sí, exacto. y está volando encima y seguimos girando. Y mi bailarina estaba en topless. O sea, que la movie de fuera, cabrón. Sí, Pues se le reventaron las tiritas de todo y se fue hacia abajo y estamos así. Afortunadamente fue casi al final de la coreografía. Pero pues sí giró y flasheó a todo el mundo alrededor. Y ahí tienes que en ese momento no era tu novia y que después se convirtió en tu esposa, pero tienes a una niña en ese momento que era su alumna, la maestra Lulú, que la había así como... Y todo el mundo es así como, wow. Y sí, porque aparte era muy heterogéneo el público de ahí en ese entonces. sobre O sea, todo. había de todo, había de todo. Y para mí era como la primera coreografía que estoy haciendo con la maestra de Lulú Alpideros y yo estaba dando clases también, los 2 maestros hacíamos una coreografía para todo el público y de repente así. Estás culebra. Flash. Y yo así como que... Entonces eso es esto. Oye, ¿y al final qué pedo? O sea, Pues práctica. Ahí es donde agarras tablas de escenario. Porque no sé cómo fue o cómo reaccionaste en ese momento. No sé qué hice. Que le hice un nudo o lo que sea, que terminó así con el vestido atorado en un lado. Y así, ¿no? Terminó la coreografía, pero al final de cuentas pues ya había flasheado a todo el mundo. Ya todo el mundo se había dado cuenta que la superestrella, la maestra Guau, estaba en topless, ¿no? En un show familiar a mediodía casi, ¿no? O sea, Sí, y esa fue una experiencia así como que, así, súper embarazosa, pero digo, así les pasa, ¿no? Era parte de... era Digo, padre. porque siempre había quien llegaba a las 6 de la mañana al hotel y así se iba a ensayar y, o sea, había varias cositas ahí que... Oye, Mira, pero Santo no es así. Y nos llegó a pasar en el Colegio Nacional que de repente nos íbamos de fiesta y en nuestro grupo éramos expertos que de repente llegamos con un maestro, Luis Arreguín, que no es familiar mío, pero llevamos el mismo apellido, no sé por qué. Entra a dar clase y todos los del grupo borrachos de la fiesta anterior. No manches. Entonces, Ahí sí no estaba... entra y en el momento que entra, así como que... Huele. Sí, así como que no se dio cuenta. Pero Pero empezamos las contracciones y Sí. y todo eso. Después de 30 minutos de la clase, así como que paró y dijo, esto huele mucho a tequila. Ya me empedé con el olor de ustedes, con el sudor que están mira que son respirando. salones grandes ahí, así sí, Pero todos. éramos todos los del salón. Bueno, es el chido. Fueran todos. Es que, ahí sí. Si jalamos para. Si hay alguien, y eso en el grupo, como siempre hemos hecho, si nos vamos de pinta, se van todos. Si se queda una persona. Sí, es una mamada. Sí, porque yo no estuve... No, te falló esa, pero te acuerdas de nuestras fiestas, ¿verdad? Sí. Nuestro grupo fue el de
Así, hasta los del Ballet Nacional estaban integrados. Pues ya cuando llegamos a Argentina también estabas, acuérdate. Pero como nuestro maestro no estaba, se llevó el tubo del tequila y se empedó con nosotros. Al final de la clase. Pero sí. ¿Los castigó? Pues, ¿qué les puede hacer, güey? Era todo el mundo. Sí. Pero yo vi que nunca llegaste pedo. Sí. Pues nunca pasó nada, o sea, sí. Primero que nada, para empedarme tengo resistencia. Eso es bueno. Hay que ser responsables, ¿no? Hasta para eso. O sea, si quieres divertirte, hay que ser responsables para eso. Y si te vas a empedar, mídete. Mídete para que no te pongas en riesgo a ti y no pongas en riesgo a otras personas. Ahora que lo dices, sí, nunca te vi pedo, güey. Si te vi desvelado, güey. Pues ahí es donde entra lo que está diciendo. Hay que ser responsable. Así que pedo, pues. Y eso, Es que sabes eso qué les pasa. puedes decir que es una confesión personal, ¿no? O sea, tiene que ver con... Mi papá fue alcohólico. Y cuando ya vives en tu casa el alcoholismo afecta no solo al que lo vive, sino a todos los demás. Entonces, para mí, primeramente, no quería empedarme para no sentirme o no verme como lo que yo viví. Lo que tú Exacto. viste. Entonces siempre hubo un límite de, para empezar, no tomaba, y si llegué a tomar, siempre me limitaba. Y ya cuando empezaba a sentir que estaba empezando a sentir, oh no, ya estoy perdiendo el control de mí mismo y tampoco voy a desvariar. No sabía en qué momento me podía convertir en un mal pedo. Ahí viene la conciencia, ¿no? Ahí viene la conciencia, digo. Creo que jóvenes fuimos todos alguna vez. Creo que todos la hemos cajeteado, pero sí habemos unos más conscientes que otros, ¿no? O sea, digo, en mi caso, sí, tal vez dijera, ay, me aviento y yo sé mis consecuencias. Pero si yo sé que voy a tener, por ejemplo, un hijo con Daniel, lo hago. Pero hay personas que sí llevan mis chetos todo. Porque no saben mentir. Y aparte estamos hablando que el alcohol, como quieres, es una adicción y es una enfermedad que puedes llegar a ser un alcoholismo, ¿no? Y es depresivo y hay muchas cosas que van de la mano de. Y aparte porque es muy fácil tenerlo y es muy accesible. Y sobre todo aquí en México, que es así como que tenemos la cultura del tequila y la cerveza, ¿no? Que químicamente no van de la mano. Sí, totalmente. Entonces, está en la cultura de que pues, sí, tomamos y nos divertimos, porque para divertirse hay que tomar. Y eso es cuestión cultural, y eso es cuestión de educación también, porque lo vemos con los papás, los vemos en las fiestas, y a partir de eso, pues hay que saber hasta cierto punto cómo podemos educar a los hijos o las nuevas generaciones para que asuman responsabilidades. Porque es lo mismo que conducir ebrio. No, yo sí puedo. Pero al final de cuentas estás conduciendo una arma de matar. Y pones en riesgo tu vida y en riesgo de la vida de otras personas. Porque tus instintos ya no estás en control de. Y son modos generacionales. Exacto. También. Bueno, pues vamos a cerrar el programa, mi estimado Carlitos. Bueno, hace rato mencionaste una palabra bien que me quedó grabada. En tus 15 años que me contaste inicialmente, hiciste algo más. Generalmente la gente hace hasta donde sabe o donde está siempre la parte creativa, digamos, ya hecha, y no pasa de ahí. Yo creo que tu éxito, Uriel, pues es precisamente por esa creatividad que tienes y por ese riesgo que siempre fue. Y creo que eso lo ha llevado pues en todo, o sea, creo que eso te hizo diferente en el CEDAC, eso te hizo diferente en Cancún y pues te hizo diferente ahora en Canadá, ¿no? Pero me quedaron dos cosas bien marcadas, ¿no? Que es tu creatividad y que es tomar riesgos. Entonces, ya sabes que siempre te admiro. Gracias. Igualmente, tú sabes que es paralelo. Así es. Porque hemos tenido vidas paralelas, porque siempre lo he admirado a él como artista y siempre le he dicho, me gustaría verme entronado yo en su cuerpo, porque mi cuerpo... No creo, ¿eh? no creo. Bueno, hasta cierto punto.
tengo Antes unas A proporciones. ver, dejan hablar. A lo que me refiero es que Inspirados. Carlos, para mí siempre tuvo muchísimo talento y yo lo vi ahí, ¿no? O sea, siempre lo vi ahí y siempre me inspiró. Me hubiera gustado Y fue mutuo. clonarnos en cuestión de si hubiéramos podido ser una persona igual. Sí. Y eso es lo padre, o sea, que te encuentras siempre gente que te hacen reto, Que te güey, o sea, inspira que te inspiran y que sí, aprendes. exacto. Y O para sea, mí siempre es eso, siempre me retaste, siempre me inspiraste y siempre tuvimos como vidas paralelas porque trabajamos juntos a diferentes tiempos en diferentes compañías. La vida no acaba y ahorita tenemos COVID. Y esa es una lección de vida la más importante que tenemos ahorita, no solo para el arte, porque ahorita el arte está sufriendo muchísimo, la humanidad está sufriendo muchísimo globalmente y estamos muy en una situación muy peligrosa en el aspecto de que hay mucha isolación y hay mucha tristeza en el aspecto de que la gente no se conecta. Desesperación. Sí, y eso es lo que tenemos que hacer. Yo no me puedo quedar en el pasado, hay que seguir aprendiendo, hay que continuar a aprender, a conocer, a experimentar y a vivir. Y sobre todo ahorita lo importante es la salud. Sin salud no hay nada. Uriel, tus redes sociales otra vez, por favor, para que... Sí, que te contacten con cualquier cosa, cursos, ya trabaja no cualquier cosa, pero trabaja en línea y cursos, clases, lo que necesiten. Gracias. Di tus redes sociales. Uriel Arreguín. En todos Sí, lados. en ¿Estás en todos Facebook? ¿Estás en Insta? Twitter, Me puedes encontrar Hi-Fi. en Google. Carlitos, tus redes sociales. Ocio Carlos, Instagram y Facebook Carlos Ocio. Israel. Israel DRBD 30. DRB 30. DRB 30. Ahí estamos. Es en Insta, ¿no? En Insta y en Facebook como Israel Lugo. Israel Lugo. Perfecto. Fusion. Fusión Aeróbica, que es la marca que manejamos en el área fitness. Súper. Oscarito. Y bueno, yo, Escena Entretenimiento en Facebook y Escena Entretenimiento también en Instagram. Y las personales, Oscar Alex Marín Morales en Insta y en Facebook. ¿Vale? Ahí nos hallamos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y lo más importante, el programa que están haciendo, porque este programa puede tener mucho potencial y por este potencial es por lo que estamos aquí. ¿Y por qué no? Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bella Muchas continuación. gracias. No, muchas gracias. Gracias. Recuerden seguirnos también, y por qué no, nuestro canal de YouTube. Todos los martes, en el punto de las 9 noches se lanza los programas. Gracias. ¡Ay! Venga. Música imaginativa. Sí, ya está mínimo ya el sueño. Pues sí.